Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana. Hoy estamos a 20 de mayo del año 2026. Hoy, hermanos amados, estaremos continuando con la serie La oración del pecador, examen, una evaluación bíblica e histórica de una práctica pentecostal contemporánea. Esta serie trata de las falsas enseñanzas del pentecostalismo. Como todos sabemos, el pentecostalismo se caracteriza, por ser una denominación basada en emociones subjetivas más que en la palabra de Dios. En otras palabras, el pentecostalismo pone su fe, su confianza en sus emociones, en sus falsas visiones, falsas revelaciones, más que en la palabra de Dios. Lamentablemente, el pentecostalismo desde sus inicios ha creído y practicado doctrinas, enseñanzas que no son bíblicas. Por ejemplo, el descanso del Espíritu Santo, las danzas hebreas, las lenguas, falsos ministerios como el pastorado de la mujer, los niños predicadores y otras muchas más que podríamos mencionar, pero que son tantas que no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de esto. En esta mañana, estaremos hablando sobre el arrepentimiento como un don para las naciones. Un análisis de Hechos capítulo 11, verso 18. Este principio se ve reforzado de manera sorprendente en el relato de la conversión de la casa de Cornelio, cuando los creyentes de la circuncisión en Jerusalén oyeron cómo los gentiles habían recibido la palabra. Su conclusión no fue que aquellos hombres habían decidido por Cristo, sino que exclamaron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. El término griego didomi, dar o conceder, es aquí determinante. En la semántica bíblica, dar algo con gracia significa otorgarlo gratuitamente y sin mérito previo en el receptor. En otras palabras, los judaizantes se habían sorprendido que Dios había decidido hacer su presencia real entre los gentiles. Y esa es la práctica pentecostal. Los pentecostales no conciben la idea, se enojan, se molestan si ellos ven que el Espíritu Santo se está moviendo, como ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Ellos no pueden concebir que Dios decida por su propia soberanía moverse dentro de un grupo religioso que no sean ellos. Los pentecostales se creen ser exclusivos, tener, hermanos amados, la titularidad del Espíritu Santo. Pero se les olvida algo sumamente importante a los pentes: que Dios se mueve donde Él quiera moverse y que Dios no necesita pedirle permiso a los pentecostales para moverse donde Él quiera, aún dentro de la Iglesia Católica. Los apóstoles reconocieron que el giro del corazón de los gentiles hacia Dios no fue una idea, una obra de la naturaleza humana, sino un milagro de la gracia divina que les permitió pasar de muerte a vida. Por esto digo y sostengo que Dios no necesita pedirle permiso a los pentecostales para Él moverse.
Desde la dogmática reformada, este arrepentimiento para vida se distingue de la manera de una mera compunción emocional o el remordimiento moral. El verdadero arrepentimiento es una gracia evangélica que involucra un pesar tanto por el pecado y una resolución firme de caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Okay. Thank you. Have a nice day. Entonces, estamos hablando, mis hermanos amados, que la gracia evangélica que involucra un pesar santo por el pecado y una resolución firme de caminar en obediencia a los mandamientos de Dios, tal transformación es imposible para la voluntad esclavizada del hombre. Para el hombre caído, se requiere que Dios fuerza o tuerza o reforme la voluntad de la persona para lo que antes rechazaba con hostilidad. Ahora lo abrace con gozo, con gran alegría. Y este es el problema que los pentecostales no pueden entender. Que es Dios el que transforma. Que es Dios el que trae convicción al alma. Que es Dios el que salva. Que es Dios el que regenera. Por esto los pentecostales basan su confianza, su fe en emociones más que en la palabra de Dios. La muestra que el arrepentimiento no es el pago que el hombre realiza para obtener la vida eterna, sino la evidencia de que Dios ya ha comenzado a actuar en ese individuo para salvarlo. Esta visión destruye el pragmatismo del evangelismo pentecostal moderno, el cual asume que el pecador puede arrepentirse en cualquier momento, que diga, que elija, ignorando que el arrepentimiento es un beneficio del pacto que Dios otorga según su beneplácito. Estimado pentecostal que me escuchas, déjame decirte algo sumamente sincero, honesto y directo. No eres tú el que convierte las almas, no. Es el Espíritu Santo quien trae convicción a las almas y las convierte. Lamentablemente el orgullo pentecostal es tal que les hace pensar que ellos son los que convierten, pero no. Bíblicamente hablando, no son ustedes, es Dios, el Espíritu Santo. Al igual que el arrepentimiento, la fe es presentada consistentemente como un don sobrenatural y no como un producto de la sabiduría o voluntad humana. El apóstol San Pablo afirma en Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Fijémonos en estos versos. Primero, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que no son ustedes, pentecostales, los que por una oración del pecador pueden hacer que un alma se convierta a Cristo. No, es una concesión del Padre a causa de Cristo para que usted se convierta y sea un hijo de Dios. Por esto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él. Filipenses 1:29. La palabra concedido, charizomai, tiene la misma raíz que gracia y subraya que el acto de creer es una merced divina. En otras palabras, es Dios quien la concede, no la oración del pecador que los pentecostales hacen repetir inútilmente a un alma que no conoce a Cristo y que supuestamente le va a conceder a esa persona llegar a ser hijo de Dios. Bueno, nuevamente los pentecostales demuestran su ignorancia bíblica y su poca sabiduría y conocimiento bíblico. La fe no es algo que el pecador produce desde sus capacidades atrofiadas, sino algo que Dios obra eficazmente en sus elegidos a través del ministerio de la palabra y la operación secreta del Espíritu Santo. Sin esta concesión de fe, el anuncio del Evangelio, aunque sea oído con los oídos físicos, no produce vida en el alma. En esto pecan los pentecostales, porque ellos piensan que con predicar ya el alma está lista para hacer la oración del pecador, pero la Biblia nos enseña algo diferente. Sin la fe, sin esta concesión de fe, ¿quién es el que concede la fe a la persona? Es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae convicción al alma para convertirse? El Espíritu Santo. Cuando el Evangelio es predicado bajo la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa en la persona, es cuando viene la conversión. No es por repetir una oración, como mienten los pentecostales. No, es a través de la predicación del Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo. Y es Dios el que concede la fe a la persona para que pueda creer y pueda abrir su corazón. Claramente es el Espíritu Santo quien abre el corazón, el que actúa, el que trae convicción y el que convierte el alma es el Espíritu Santo. No una oración como pretenden los pentecostales hacernos creer. La teología de la decisión que promueve la oración del pecador o la oración para aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador asume, y ese es el problema de los pentecostales, que asumen erróneamente un sinergismo donde Dios ofrece la gracia y el hombre la hace efectiva mediante su aceptación y su oración de pecador o su oración para recibir a Cristo como su Salvador, lo cual es totalmente falso, lo cual es totalmente antibíblico. Una oración no te hace cristiano. Una oración no te hace hijo de Dios. Así de sencillo. Y mucho menos una oración hace que Dios inscriba tu nombre en el libro de la vida, como los pentecostales mienten al decir que Dios lo hace. Por esto la teología de la decisión que promueve la oración de recibir a Cristo como tu Salvador o la oración del pecador asume erróneamente un sinergismo donde Dios ofrece la gracia y el hombre la hace efectiva mediante su aceptación. No obstante, la fe reformada sostiene que la gracia de la regeneración es monergista e irresistible, o más adecuadamente eficaz. Dios no se limita a ofrecer
el don. Dios no se limita a ofrecer el don. Él imparte la fe a través del llamamiento eficaz, de modo que el pecador cree voluntariamente porque su voluntad ha sido liberada de la esclavitud del pecado, capacitada para discernir la belleza de Cristo. Como afirma San Agustín, Dios da lo que manda y luego ordena lo que quiere. Es decir, Dios requiere fe y arrepentimiento, pero Él mismo provee estas gracias para que en aquellos sea predestinado para la salvación. Lo vuelvo a repetir. Dios da lo que manda y luego ordena lo que quiere. Es decir, Dios reparte la fe y el arrepentimiento, pero Él mismo provee estas gracias en aquellos que ha predestinado para salvación. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Permítame un segundo. Estos hombres. Bueno, ya regresé. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, vamos a ver. La comprensión del arrepentimiento y la fe como dones divinos tiene consecuencias devastadoras para el evangelismo basado en técnicas psicológicas y decisiones rápidas. En otras palabras, se los voy a poner de otra manera para que me entiendan mejor. La comprensión del arrepentimiento y la fe como dones divinos tiene consecuencias devastadoras para el pentecostalismo basado en técnicas psicológicas y decisiones rápidas. Eso es lo que hace el pentecostalismo. El pentecostalismo no predica el evangelio de Jesucristo. El pentecostalismo predica técnicas manipulativas, psicológicas, para que la gente se emocione y repita una oración del pecador, una oración para recibir a Cristo, no porque el Espíritu Santo haya traído convicción, sino porque los predicadores pentecostales manipulan las emociones de las personas para que supuestamente ellos acepten a Cristo como su Salvador. Para que me entiendan mejor, le están ayudando a Dios. Si el arrepentimiento es concedido por Dios, Hechos 5:31, entonces instar a una persona a repetir una oración mecánica bajo la promesa de salvación inmediata es usurpar una prerrogativa del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacen los pentecostales. Cada vez que invitan a las personas a pasar al altar, a recibir a Jesucristo o a hacer una oración del pecador, ellos están usurpando el lugar del Espíritu Santo. La conversión no es una transacción que el hombre pueda forzar mediante fórmulas verbales. Es un evento soberano que ocurre en el tiempo de Dios. El pragmatismo pentecostal moderno, al enfatizar la decisión por Cristo, ha creado iglesias llenas de individuos que poseen una falsa seguridad
basada en un acto de su propia voluntad, pero cuyas vidas carecen de la evidencia del Espíritu Santo que se manifiesta en el arrepentimiento continuo y la santificación. Es por esta razón que vemos a muchos pentecostales hablando de los demás, cometiendo adulterio, cometiendo fornicaciones, adulterando, a muchos pastores pentecostales enamorando hermanas casadas dentro de la iglesia, pastores pentecostales fornicando y adulterando en los hoteles. ¿Por qué? Porque ellos no son salvos, no han sido regenerados, no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Toda su supuesta conversión está basada en un emocionalismo superfluo. Por esta razón, es importante que las personas realmente conozcan a Cristo, pero como la Biblia lo enseña, no como lo enseñan los pentecostales, sino como la Biblia lo enseña. Por esto, vuelvo a repetir, la comprensión del arrepentimiento y la fe como dones divinos tienen consecuencias devastadoras para el pentecostalismo basados en técnicas psicológicas y decisiones rápidas. ¿Qué es lo que hace el pentecostalismo? Si el arrepentimiento es concedido por Dios, hay resultados reales, no como lo que ofrece el pentecostalismo. Entonces, instar a una persona a repetir una oración mecánica, como la oración del pecador o la oración para recibir a Cristo, provoca, mis hermanos amados, una conversión falsa. Por esto vemos a muchos pentecostales que no son nacidos de nuevo, que no tienen una verdadera experiencia con el Cristo de la gloria. Por esto vemos a estos pentecostales hablando en lenguas, cayéndose al piso, revolcándose en el piso, pero cuando salen de ese estupor, siguen siendo carnales, chismosos, maleducados, adúlteros y fornicarios. ¿Por qué? Porque su experiencia está basada en emociones subjetivas, pero no en un verdadero cambio producido por una verdadera conversión del Espíritu Santo. Por esto, el pentecostalismo piensa, mis hermanos amados, que la oración del pecador te puede salvar, pero la verdad es que no es un mero asentimiento intelectual a ciertas doctrinas, sino un rendimiento total al señorío de Cristo. Aquel que ha recibido el don de la fe reconoce a Jesús no solo como un salvador personal. Permítame un segundo. Gloria a Dios. Permítame un segundo. Sí, estoy en mi trabajo, como siempre. Gloria a Dios. Ok. La conversión pentecostal que me estás oyendo, porque yo sé que ustedes me están oyendo en este momento. La conversión no es una transacción que el hombre pueda forzar mediante fórmulas verbales, como recibir a Jesucristo, como hacer la oración del pecador, como decir: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y te recibo como mi único y verdadero Salvador. Eso no funciona. Eso no es una verdadera conversión. Esa es una manipulación psicológica que los pentecostales han creado para añadir gente a sus teatros, a sus iglesias. Por esto, la conversión no es una transacción que el hombre pueda forzar mediante fórmulas verbales. Es un evento soberano que ocurre en el tiempo de Dios.
Es Dios el que convierte. Es el Espíritu Santo el que convierte. Por esto, repito por cuarta vez, la conversión no es una transacción que el hombre pueda forzar mediante fórmulas verbales. Es un evento soberano del Espíritu Santo que ocurre en el tiempo de Dios. El pragmatismo pentecostal moderno, al enfatizar la decisión por Cristo, ha creado iglesias llenas de individuos inconversos, creyéndose salvos, y que poseen una falsa seguridad basada en un acto de su propia voluntad, no la voluntad de Dios, no una verdadera conversión por el Espíritu Santo, sino de su propia voluntad, la voluntad del hombre, pero cuyas vidas, fíjense en esto, pero cuyas vidas carecen de la evidencia del Espíritu Santo. Por esto vemos a muchos pentecostales, como ya lo dije, orando en lenguas, teniendo falsas visiones, diciendo Dios me habló, Dios me reveló, Dios me llevó al cielo, Dios me llevó al infierno, o cayéndose al piso, revolcándose como gusano en alcohol, saltando, gritando, hablando a Jai Samaya Soa. Pero después que salen de ese estupor emocional subjetivo, siguen siendo chismosos, groseros, maleducados, que mandan a la gente al infierno, siguen pegándole a la esposa, ¿sí? Muchos pentecostales le pegan a sus esposas. ¿En serio? Estos ojitos y estos oídos han visto y han escuchado testimonios que me han contado de hermanas a las que los esposos, algunos pastores, algunos diáconos pentecostales, les pegan a sus esposas. Que en la iglesia son amor, hablan en lenguas, se ven bien espirituales, pero cuando llegan a sus casas, a las esposas no las bajan de P. Y ustedes me van a entender cuando digo P, como P de Pedro, ya saben ustedes a lo que me refiero. Diáconos en la iglesia, diáconos que supuestamente son ejemplo de una vida cristiana consagrada a Dios. Pero en la iglesia son amables, son serviciales, oran, hablan lenguas, levantan manos, pero su testimonio interno demuestra todo lo contrario de lo que ellos dicen ser. ¿Por qué? Porque los pentecostales se han convertido de lengua solamente, pero aquí nada. ¿Sí me entienden, verdad? Por esto, mis hermanos amados, los pentecostales necesitan nacer de nuevo. Por esto vuelvo a repetir lo que ya dije por quinta vez. La conversión no es una transacción que el hombre pueda forzar mediante fórmulas verbales, sino es un evento soberano, es decir, un evento del Espíritu Santo que ocurre en el tiempo de Dios. El pragmatismo pentecostal moderno, al enfatizar la decisión por Cristo o la oración del pecador, ha creado iglesias superficiales, llenas de individuos que poseen una falsa seguridad, una falsa conversión, basado en un acto de su propia voluntad.
pero cuyas vidas carecen de la evidencia del Espíritu Santo que se manifiesta en el arrepentimiento continuo y la santificación. Por esto la Biblia le dice a ustedes, pentecostales, este pueblo en vano me honra, porque con su boca me dicen que me aman, con su boca dicen, ay, Samaya Soja, pero sus corazones están vacíos de la presencia de Dios. Conclusión. Gloria a Dios. Permítame tomar agua. Gloria a Dios. Con su permiso. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. En conclusión, el análisis exegético de Hechos capítulo 5, verso 31 y Hechos capítulo 11, verso 18, bajo el marco de la teología reformada, demuestra que el arrepentimiento y la fe son gracias divinas irrevocables y dones soberanos del Dios Trino. La salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Ahí está. La salvación ni del que corre, sino de Dios. Ahí está. La salvación no la alarma. Eso quiere decir que ya mero salimos, que ya voy a salir del trabajo. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Vuelvo a decirlo. El análisis exegético de Hechos 5:31 y Hechos capítulo 11, verso 18, bajo el marco de la teología reformada, demuestra que el arrepentimiento, ¿estás oyendo, pentecostal? Y la fe son gracias divinas, irrevocables y dones soberanos del Dios Trino. La salvación, óyeme, pentecostal, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Al reconocer que Cristo es quien da el arrepentimiento y el Padre quien otorga la fe, la Iglesia es llamada a abandonar las innovaciones humanas, como la oración del pecador o la oración para recibir a Cristo, que simplifican el milagro de la redención a una técnica de oración guiada. Y ese es el problema de los pentecostales, que ellos han simplificado el evangelio de Jesucristo. Ellos han creado, gracias por el regalito, ellos han simplificado el evangelio de Jesucristo. Pero gracias a que Dios en su misericordia, a través de la teología reformada, podemos ver que lo que hacen los pentecostales es totalmente falso. ¿Sí? La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el autor de la salvación. Él es. Mi salvación no depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo diga o de lo que yo deje de hacer. Mi salvación está segura en la roca eterna de la salvación, que es Jesucristo. Al reconocer que Cristo es quien da el arrepentimiento y el Padre quien otorga la fe, la Iglesia es llamada a abandonar las innovaciones humanas que simplifican el milagro de la redención a una técnica de oración guiada. La verdadera práctica evangelística debe consistir en la proclamación fiel de la ley y el evangelio, dependiendo total y absolutamente del Espíritu Santo.
para que según el consejo de su voluntad vivifique a los muertos y les conceda el precioso don de volverse a su Creador. Solo una soteriología que atribuya todo el crédito de Dios, o que atribuya todo el crédito a Dios, puede ofrecer una esperanza firme y una seguridad de salvación que no descanse en la arena movediza de la decisión humana, sino en la roca inmovible de la gracia eficaz de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Gloria a Dios. La salvación depende totalmente del Espíritu Santo, para que según el consejo de su voluntad vivifique a los muertos y les conceda el precioso don de volverse a su Creador. Solo una soteriología que atribuya todo el crédito a Dios. Y con esto déjeme decir algo importante. El pentecostalismo no atribuye todo el crédito a Dios. No lo atribuye. El pentecostalismo enseña que eres tú el que tiene que tomar la decisión para seguir a Dios. Que la salvación depende de tu decisión. Pero el verdadero evangelio enseña que toda la gloria y toda la honra es a Dios, no al hombre. Que es Dios, hermano amado, quien puede ofrecer una esperanza firme y una seguridad de salvación que no descanse en la arena movediza del pentecostalismo, de la decisión humana, sino en la roca inmovible de la gracia eficaz de Jesucristo. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Para el próximo video, seguimos con la serie Oración del Pecador. A examen. Me voy a quitar para que puedan leerlo. Miren, dice, la oración del pecador a examen. Evaluación bíblica e histórica de una práctica evangelística contemporánea. En el próximo video, si Dios así lo permite, gloria a Dios, vamos a estar hablando sobre la teología de la decisión versus la gracia soberana. Ese va a ser el título del próximo video. La teología de la decisión versus la gracia soberana. Antropología reformada, la voluntad esclavizada. Gloria a Dios. Ese va a ser para el próximo video. Bueno, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Y pues me tengo que despedir porque ya mero salgo. Y tengo que arreglar algunas cositas que se vean bonitas para mi relevo. Dios les bendiga y gracias por su apoyo. Good morning. Gloria a Dios.